la espada encendida. Vamos a, en los últimos minutos de esta noche, ver esta lección, que es muy importante también en todo este manual, la espada encendida. Pero vamos a Génesis 3, 24. Génesis capítulo 3, versículo 24, ¿no? Si conocen un poco del contexto de la historia de la humanidad, cuando Dios tiene que echar fuera al hombre del huerto de Edén. Pero aquí en Génesis 3, 24, empezando en el versículo 22 para tener un poco del contexto, la palabra dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y subraya eso, y una espada encendida. Y si puedes subrayarte, si tienes otro color, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces déjame leer algo en el manual aquí. Dice, Dios echa fuera al hombre del paraíso para prevenir que él coma del árbol de la vida y quedarse en el estado en el cual estaba sin redención. Eso es algo muy importante. Sí es un juicio, que el hombre tenía que salir del paraíso, salir del huerto, pero es algo bueno, porque el hombre ha caído en pecado. Si hubiera tomado del fruto del árbol de la vida, hubiera se quedado en ese estado sin redención para siempre. Entonces Dios tenía que sacarlo del huerto para empezar este plan de redención, ¿no? Para poder volver a traerlo nuevamente al huerto de Edén. Entonces, el Señor puso como guardián y protector del árbol de la vida una espada encendida. La espada encendida representa la palabra ardiente de Dios. La palabra ardiente de Dios, ¿no? Entonces, esta espada encendida representa nuestro regreso al paraíso. Y cuando podemos regresar a Edén, estamos regresando a todo el dominio que Adán tenía al principio, el dominio, y representa nuestro camino de vuelta al árbol de la vida. Y cuando estudiamos también en un momento sobre el árbol de la vida, vamos a ver que representa, es tipo y sombra de nuestro Señor Jesús, ¿no? Pero esa es la manera de regresar a todo el dominio que Adán tenía, que el hombre tenía al principio, pero para regresar a aquel lugar, tenemos que pasar por la espada encendida. Y vamos a hablar de qué significa esta espada encendida para nosotros, ¿no? Entonces, la espada representa la palabra de Dios. Creo que todos saben eso, ¿no? Tal vez has escuchado eso de que la espada es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la espada encendida representa el fuego de Dios y la palabra de Dios en uno, como uno solo. El fuego de Dios y la palabra de Dios. Esa es la palabra encendida. La palabra y la espada encendida. Pero es interesante que lo que Dios hizo aquí en Génesis 3, Dios ha guardado el huerto, Dios ha protegido el huerto, pero no dijo que el hombre no podía regresar. No dijo que no podía volver. Solo ha puesto querubines. Hay toda una revelación de quiénes son los querubines, pero vamos a enfocarnos en esta lección en la espada encendida. Pero Dios no dijo que el hombre no podía regresar. Solo para poder regresar, tienes que pasar por esta espada encendida. ¿Y qué significa eso en nuestras vidas? Para entrar nuevamente al paraíso y el huerto de Edén. Pero la espada representa la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 4:12. Una vez más, hemos leído este pasaje, creo, pero Hebreos 4:12. Para ver que la espada representa la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice una vez más, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, aquí está, y más cortante que toda espada de dos filos. Subraya eso. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón.
Yo estoy feliz, no sé si ustedes, yo estoy feliz que Dios conoce no solamente mis pensamientos, pero mis intenciones. Y hay una diferencia. Y necesitamos entender eso, porque muchas veces, hablando de la condenación y la convicción, muchas veces tenemos un pensamiento cruza por nuestra cabeza, ¿no? Y podemos sentirnos condenados, o pensar que hemos pecado, pero hay una diferencia entre un pensamiento y una intención. Lo que sucede es, entra a veces pensamientos y se convierten en intenciones de nuestros corazones, cosas que nos gustaría hacer. Y Dios conoce la diferencia. No es pecado hasta que se convierte en una intención, pero muchas veces es solo una fracción de segundos. Ese es el problema, ¿no? Entonces no estoy hablando, sigo pensando, pero no es una intención, gloria a Dios, no. Si sigues meditando en eso, ¿no? Se convierte en una intención de nuestro corazón. Entonces, tenemos pensamientos a veces, pero en una fracción de segundos podemos responder, ¿no? Podemos convertirlo en una intención. Entonces eso tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, no deberías dejar que el enemigo, el diablo, te atormenta por un pensamiento que has tenido, ¿no? Y queremos hacer todo lo posible para dejar y llevar, como dice la palabra, llevar todos esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Les voy a dar algo que puedes hacer, que yo hago también. Es la importancia de hablar en lenguas también. Porque a veces cruzo un pensamiento de mi cabeza y empiezo a hablar en lenguas. Es una manera, es una arma. Es para la tentación también, cuando tú sientes una tentación. Puedes usar la arma del hablar en lenguas. Porque ¿qué es hablar en lenguas? Es orar o hablar de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Es orar de acuerdo a su voluntad. Si siento una tentación o hay un pensamiento en mi cabeza, empiezo a hablar en lenguas. Porque inmediatamente estoy orando o hablando de acuerdo a su voluntad. Y eso está en contra del pecado. Entonces, de una cierta manera, es una manera de alejarme de la tentación del pecado, ¿no? Entonces, algo podemos hacer en nuestras vidas. En Efesios 6:17, hablando de la armadura de Dios, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí dice claramente que la espada es la palabra de Dios. No atacamos al enemigo con una espada verdadera, una espada de verdad. No vas a llevar una espada contigo. No, porque dice la palabra, nuestra pelea no está contra sangre ni carne, pero contra potestades, principados. ¿No? ¿Cuál es la espada? ¿Cuál es la arma? Es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, nosotros peleamos contra el enemigo o el diablo con la palabra de Dios, con la espada, que es la palabra de Dios. Una vez más, es el ejemplo de Jesús en Mateo 4, cuando responde al enemigo con la palabra de Dios. Dice, escrito está. Entonces, Jesús estaba usando la espada del Espíritu, la espada de la palabra de Dios. Pero para usar la palabra, para responder con la palabra, obvio, tenemos que conocer la palabra. Jesús no podía decir escrito está si no conocía la palabra de Dios. Y sabemos que Jesús conocía muy bien y manejaba muy bien la palabra de Dios. Por eso ha podido responder. Pero necesitamos seguir llenándonos con la palabra de Dios. Hemos hablado de la importancia de estudiar diariamente, de escudriñar la palabra de Dios cada día, llenándonos con la palabra de Dios para tener la palabra para responder a las tentaciones del enemigo. Porque dice la palabra, después de las tentaciones de Jesús, dice que el diablo se apartó por un tiempo más oportuno. Entonces, Él hace lo mismo en nuestras vidas. A veces se aparta de nosotros. ¿Se aparta? Sí. Se aparta de nosotros por un tiempo. Está esperando un tiempo más oportuno en nuestras vidas
para tratar de atacarnos. Es la importancia de llenarnos constantemente con la palabra, porque cada día vamos a tener una palabra para responder a los ataques del enemigo, ¿no? Pero la palabra es la espada, ¿no? En Apocalipsis, vemos algunos versículos en Apocalipsis. En Apocalipsis 1:16. Apocalipsis 1, versículo 16. ¿No es preciosa la palabra de Dios? Yo amo la palabra de Dios, ¿no? Yo estoy feliz por ustedes que están sacrificando su tiempo. Yo sé que el Señor les va a recompensar en todo este tiempo que están sacrificando. Están almacenando la palabra de Dios en tu vida. Amén. Entonces es algo muy, muy hermoso lo que están haciendo. Pero en Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas, hablando de Jesús. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Pero en tipo y sombra tiene la espada, la palabra aguda, dice, saliendo de su boca. La palabra de Dios sale de la boca de Jesús. Una vez más, por eso queremos estar en su presencia para escuchar su palabra de un lugar de su presencia. En Apocalipsis 2:16, Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la espada de mi boca. No estamos hablando tipo y sombra de tener la espada de la palabra de Dios en tu boca. ¿Qué es lo que sale cuando abres tu boca? ¿No? Pero toma nota de estos pasajes. Apocalipsis 19. Versículos 15, versículo 21. Apocalipsis 19, versículos 15 y 21. Isaías 11, versículo 4. Isaías 11, versículo 4. Y segunda de Tesalonicenses 2, versículo 8. Segunda de Tesalonicenses 2, 8. Pero una vez más, dice en Hebreos, es una espada de doble filo. Eso tiene varios significados, tiene varios niveles de revelación. ¿Qué significa una espada de doble filo? Significa también que cuando yo estoy preparando este mensaje para enseñar, la palabra me está cortando a mí. Está cortando mi vida. Cuando yo estoy preparando, yo estoy en mi escritorio. No duele, Señor, ¿no? Porque la palabra es una espada que nos corta. Y como vamos a ver, se revolvía por todo lado. ¿Qué significa eso? Dios quiere todo tu corazón. Cada área, cada recámara, Él va a cortar con su palabra, pero es para nuestro bien, ¿no? Pero es una espada de doble filo. Antes de tal vez cortar tu vida, cuando tú dices, esta prédica, esa era para mí, me estaba hablando a mí, o esta palabra ha cortado mi vida. Antes de cortar tu vida, ha cortado mi vida. La palabra, ¿no? Entonces es una palabra de 2 filos, ¿no? Entonces eso revela un poco, pero la espada encendida, hablamos de esta otra parte, no solamente la espada, pero la espada encendida habla del fuego de Dios y la gloria de su palabra. La espada encendida habla del fuego de Dios y la gloria de su palabra, representa su palabra ardiente. Su palabra ardiente. La espada encendida es algo real. Y te aseguro que, me imagino varias veces tal vez, mientras has estado recibiendo, estudiando la palabra, que la palabra, has sentido eso, que la palabra te ha cortado algo en tu vida, ¿no? Que necesitabas cambiar o limpiar en tu vida, ¿no? Entonces la espada es algo real y vamos a sentir el afecto en nuestras vidas, especialmente si tú tienes el deseo de ser como Jesús. Si tú has dicho, Señor, quiero tu imagen. Quiero ser como tú, quiero reflejar tu imagen. Entonces, el Señor, saque su espada y dice, ¿de dónde empezamos? ¿Por qué área en tu vida vamos a empezar? ¿Qué recámara de tu corazón? Si tú quieres mi imagen, si tú quieres entrar otra vez al huerto de Edén, al paraíso, si tú quieres participar del árbol de la vida que es Jesús, de su imagen, de su carácter, vas a tener que pasar por esta espada encendida. En Jeremías 23:29, Jeremías 23:29, leemos algunos pasajes aquí. Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces no solamente es una espada, sino es una espada encendida. Una vez más, habla del fuego de Dios. También de los tratos de Dios. Eso es lo que representa el fuego de Dios, los tratos de Dios en nuestras vidas.
También dice que es como un martillo que quebranta la piedra. Cuando hemos hablado una prédica sobre las piedras que pueden impedir el fluir del río de Dios en nuestras vidas, es el martillo de la palabra de Dios que puede destruir o romper esas piedras. Entonces, más de la palabra de Dios, mientras dejamos que la palabra de Dios puede golpear nuestra vida, puede cambiar nuestra vida, vamos a tener menos piedras y el río va a poder fluir más fuerte en nuestras vidas. En Lucas 24:32, vamos a Lucas 24:32. Esa es la historia cuando Jesús está caminando con los discípulos en el camino a Maús. Lucas 24:32 dice, y decían el uno al otro, hablando de esos discípulos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces, cuando recibimos una palabra viva de Dios, nuestro corazón arde. Nuestro corazón arde. Las Escrituras provocan algo en nosotros. Las Escrituras provocan un fuego ardiente en nuestro corazón. Un fuego ardiente en nuestro corazón. Isaías 66, 15 y 16. Isaías 66, 15 y 16. Dice la palabra, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, dice, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Versículo 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, dice, con fuego y con su espada, una espada encendida, a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Entonces su fuego y su espada, su palabra, juzgará a todo hombre. Está hablando de nuestra carne, está hablando de nuestra naturaleza carnal. Entonces cuando habla de hombre, está hablando de nuestra carne. Su fuego, sus tratos y su palabra, su espada, juzga nuestra carne, nuestra naturaleza carnal. Entonces está hablando de una espada encendida. También dice, y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Cuántos quieren ser parte de los muertos de Jehová? Tal vez podemos decir, no, que los muertos de Jehová, ¿de qué estás hablando? Yo quiero ser parte de los muertos de Jehová. ¿Por qué? Porque significa que he muerto a mí mismo, significa que no hay más Kurt, que solo hay Jesús. ¿No? Yo voy a morir a mí mismo, y la manera de morir a mí mismo es pasar por la espada encendida, es dejar que los tratos de Dios puede cambiar mi vida, y dejar que su palabra puede transformar mi vida. No sé si han leído la historia, el testimonio de Enoch. ¿Han escuchado de Enoch? En Génesis 5, 24, y un día vamos a hablar sobre el principio de Enoch, pero en Génesis 5, 24 dice, caminó pues Enoch, este hombre que se llama Enoch, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es el primer ejemplo que tenemos en la palabra de Dios de alguien que no ha visto la muerte. Dios tenía que llevarlos. Sí, el profeta Elías también. Es el otro ejemplo. Que ha sido llevado en un carro de fuego, ¿no? Un torbellino también, ¿no? Entonces, dos ejemplos que tenemos, personas que no han visto la muerte, que Dios los ha llevado, pero Enoch caminó con Dios, creo que era 360 años que caminó con Dios, que obvio va a ser perfecto, espero, ¿no? Después de 360 años, nosotros no tenemos tanto tiempo como Enoch. Pero dice que él desapareció porque Dios lo llevó. Él desapareció porque no había más Enoch, no había más carácter de él, era solo Dios. Eso es lo que queremos en nuestras vidas. Quiero más de la imagen de Jesús y menos de mi carácter, menos de mi naturaleza, ¿no? Por eso, pero necesitamos la espada encendida para cambiar esas cosas en nuestras vidas, ¿no? Pero Dios es como dice la palabra en Hebreos, Dios es como fuego consumidor. Voy a saltar un poco por el tiempo. Toma nota de Jeremías 5:14. Puedes leer esos pasajes en tu tiempo, en tu casa. Jeremías 5:14. Toma nota de Isaías 4:4. Entonces, esto cuando hablamos de la espada encendida, una vez más, habla de que
de la palabra de Dios como fuego en nuestras vidas que quiere quemar la basura que tenemos en nuestro corazón, que todos tenemos cosas que queremos cambiar, todos tenemos basura, todos tenemos cosas que necesitamos ser purificados, que necesitan ser lavados, limpiados, ¿no? Entonces, ese es el propósito de la espada de Dios en nuestras vidas. Vamos a Hebreos 10. Hebreos 10, 26 a 27. Hebreos 10, 26 a 27. Y toma nota también de Mateo 3:11. Tú puedes leer eso, Mateo 3:11. Pero quiero leer este pasaje en Hebreos 10, 26 a 27. Dice la palabra, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Ja, 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 ja. Y ha de devorar a los adversarios. ¿No? Ese es un pasaje que las personas traten de usar para mostrarnos que nuestra salvación no es eterna. ¿Ves? Si vas a pecar voluntariamente después de recibir la verdad, no queda más sacrificio. Solo una horrenda expectación de juicio, hervor de fuego. Es el infierno. Si estás pecando, aunque ya eres cristiano, vas a perder tu salvación, pero no es lo que esta palabra, este pasaje está diciendo, ¿no? Lo que está diciendo, solo diciendo que no queda más sacrificio. Todos hemos pecado voluntariamente, creo, después de recibir a Jesús, ¿verdad? No, yo creo que sí, todos. Porque pecamos, no, siempre es voluntariamente, quiero pecar. Todos hemos pecado voluntariamente después de recibir a Jesús, pero dice, no queda más sacrificio, ¿por qué? Porque Jesús ya hizo un sacrificio, una vez para siempre, y es suficiente para ti y para mí. No, por eso no queda más sacrificio. Y cuando lees el pasaje, sí hay un hervor de fuego, pero dice que es para devorar los adversarios. ¿Cuáles son los adversarios? Los adversarios de Jesús en nuestro corazón. Las cosas en nuestro corazón que quieren mantenernos lejos de Dios. Los adversarios de Jesús en nuestro corazón. Eso es lo que el fuego de Dios. La espada encendida no quiere destruirte. Los tratos de Dios y la palabra de Dios no quiere destruirte, pero tiene que cortarnos con este propósito. De destruir los adversarios de Jesús en nuestro corazón. Y todos tenemos adversarios. Todos tenemos áreas de nuestras vidas o recámaras de nuestro corazón donde Jesús no está reinando todavía. Donde el Espíritu Santo no ha llenado ciertas áreas en nuestro corazón todavía, ¿no? Pero es a través de la espada encendida. En Isaías 48:10 dice la palabra, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Dios hace su elección en el horno de aflicción. Entonces Dios nos prueba. Y para conocer nuestro corazón muchas veces tenemos que pasar por aflicciones. Les he dado el ejemplo de Abraham sacrificando a Isaac. Cuando él tenía que sacrificar su propio hijo y estaba dispuesto a hacerlo, eso es cuando Dios conoció a su corazón. Eso es cuando Dios podía decir, ahora sé, ahora conozco que me vas a seguir. Y Dios hace su elección en el horno, dice, de aflicción. Cuando estamos en tiempos de aflicción, muchas veces Dios está probando nuestro corazón. Y es con su espada encendida. Zacarías 13:9, toma nota, voy a leer rápido este pasaje. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Saben cómo purifican oro o plata? Usan fuego para quitar las impurezas en el oro y la plata. Me meten al fuego. Y después revisen. Y si todavía, todas las impurezas creo que suben hasta arriba, ¿no? Pero, y si todavía hay más impurezas, más fuego.
hasta que en el oro y la plata la persona puede ver su rostro reflejado perfectamente en el oro. Eso es cuando saben que es un oro puro, porque no hay impurezas y pueden ver el reflejo de su rostro perfectamente. Es exactamente lo que Dios quiere hacer con tu vida. Vas a pasar por fuego y tratos y la palabra de Dios hasta que Dios puede ver tu vida y ver su propio rostro reflejado en tu vida. Si todavía hay impurezas que todos tenemos, más fuego, más palabra, ¿no? Es la palabra encendida. Se movía, dice en Génesis, se movía esta espada encendida por todos lados. Entonces consumirá todo en nuestro corazón que no es de Él. Dios quiere todo de nuestro corazón. Entonces por eso la espada se revolvía por todos lados. Porque quiere llenar cada recámara de nuestro corazón con su imagen. No dejará ni una piedra por mover en nuestras vidas. No habrá nada escondido, nada escapará de sus ojos. Pero también Dios nos está conformando a su imagen y está levantando un pueblo que tiene esta espada encendida en su boca también. Déjame leerte solo unos 2 pasajes y ya vamos a ir. Leemos, vamos a Zacarías 9:13. Zacarías 9:13 dice, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Te pondré como espada de valiente. Entonces lo que sucede es que nosotros nos convertimos en también la espada encendida. No solamente que Dios está quemando y cortando nuestras vidas, pero cuando hablamos la palabra, a través de nuestras vidas, nosotros nos convertimos en la espada encendida de Dios. Toma nota de esos pasajes. Tú puedes leer esos pasajes. Salmo 149:6. Salmo 149:6, que habla de las altas alabanzas de Dios en nuestra boca y la palabra de Dios, espada de doble filo en nuestra mano. La importancia de la alabanza y la palabra. Toma nota de Isaías 41:15. Isaías 41:15. Nehemías 4:16-21. Nehemías 4:16-21, cuando están trabajando en la obra, cuando están edificando el muro otra vez, están trabajando con una mano, y dice con la otra mano tenían la espada. ¿No? Entonces, mientras están sirviendo, mientras están trabajando, tienen la palabra de Dios. Toma nota de esos pasajes que nos hablan de que nuestra boca será una espada de fuego para juzgar. Nuestra boca será una espada de fuego para juzgar. Isaías 49:2. Isaías 49:2, Apocalipsis 11:5, Apocalipsis 11:5, Joel 2:2-3, Joel 2:2-3 y Hebreos 1:7. Hebreos 1:7. Entonces es también para encender un fuego. Lo que quiero decirte es la palabra encendida viene para quemar y cortar nuestras vidas, pero después nos convertimos en la espada encendida. Que tú puedes, hablando, encender un fuego en otra persona. No necesariamente yo te estoy juzgando, yo te juzgo con la espada encendida que está en mi boca, yo te juzgo en el nombre. No estamos hablando de eso, no estamos hablamos la palabra de Dios y podemos encender el fuego en otra persona. Ustedes recuerdan Isaías 6, habla del carbón encendido que toca sus labios de Isaías, ¿no? El fuego de Dios que toca sus labios. ¿Qué sucede cuando tienes un carbón encendido si pones otros carbones alrededor? Los otros se encienden también. Si tienes alguien que está encendido, los otros están alrededor y todos empiezan a encenderse con el fuego. Eso es lo que sucede cuando tú te conviertes en la espada encendida de Dios, hablando la palabra, tú puedes encender fuego en las otras personas. Ellos pueden empezar a caminar con el Señor. Amén. Pero no solamente se trata de nosotros. Entonces Dios quiere que podamos convertirnos en la espada encendida de Dios. Y una vez más, si queremos regresar a Edén, vamos a tener que pasar por la espada encendida para llegar a la meta, para terminar la carrera.
Necesitamos pasar por los tratos de Dios, el fuego de Dios y la espada, la palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias por estos estudiantes, Señor, que han sacrificado su tiempo para venir aquí. Gracias por esta palabra. Queremos cada día de nuestras vidas una palabra viva, Señor. Una palabra que habla de nuestra situación y circunstancia. Y queremos pasar por la espada encendida, Señor, para regresar al huerto de Edén, para regresar a todo el dominio que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Sella esas palabras en nuestro corazón. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.